Bienvenidos al episodio número 14 de su podcast favorito, Pasando Visita. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Michelle Arechiga, quien es nefróloga pediatra. Así que un episodio muy interesante, donde nuestro invitado no solamente es especialista, sino también subespecialista. Doctora Michelle, bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros. Al contrario. Un De gusto verdad. tenerla, doctora. De verdad les agradezco muchísimo por esta iniciativa que tienen y por tomarme en cuenta e invitarme a esto. Pues doctora, vamos a ir paso a paso conociendo un poquito de tu camino, un poco de tu historia, cómo fuiste de estudiante, cómo fuiste de residente. Y te vamos a hacer muchas preguntas a lo largo del episodio, pero Alan, como siempre, la primer pregunta obligada. Doctora, Bueno. ¿por qué estudió medicina? Bueno, es una excelente pregunta. Realmente yo estudié medicina por equivocación. Como todos. Aunque es algo que disfruto y me apasiona muchísimo, no era mi primera opción y tampoco desde chiquita era lo que decía que iba a estudiar. Entonces, yo, por las circunstancias de mi casa, decidí estudiar medicina. Después se convirtió en lo más hermoso o la mejor decisión que he tomado, pero no fue de primera instancia. Yo quería ser actriz y no me dejaron. Es que siempre es el clásico de los papás, ¿y de qué vas a vivir, no? Además de eso, les daba miedo porque me gané una beca para el CEA. Antes existía este centro de actuación en México y siendo de aquí de Guadalajara no me permitían que tan joven me pudiera ir a México. Entonces sí era una posibilidad latente el ser actriz, no era nada más un sueño, o sea, realmente era algo que se veía factible. Es correcto, así es. Y entonces, pues como buena adolescente caprichosa en ese momento, jovencita, dije, no voy a estudiar actuación, está bien, pero voy a estudiar medicina. Claro que mis papás dijeron en ese momento, va a durar 2 meses. Y se va a salir. Y se va a salir. O sea, es un capricho lo que está teniendo porque no la dejamos hacerlo. Y pues desde ese día que tomé la decisión hasta el día de hoy, sigo siendo médico. Pero ¿hubo algo que le despertara ese querer medicina? ¿O fue nada más así, no es actuación, es medicina? Sí, realmente sí. Me encantaba la posibilidad de poder ayudar a las personas. Me daba mucho interés el saber cómo podía yo interactuar de alguna u otra forma, porque también en ese tiempo había una serie, no como las series que vemos ahora, pero era una serie que se llamaba ER, y la vi y yo decía, qué padre, todo eso hacen dentro de una sala de medicina, yo quiero hacer eso. Y entonces, por esa razón, ese día que me dijeron, no, por ningún motivo, no te puedes ir a la Ciudad de México, no lo vas a hacer, escoge otra cosa. Evidentemente me decían que escogiera algo relacionado a esto, o comunicaciones, o alguna otra situación así, pero no, yo dije, quiero ser médico. Y así fue desde entonces hasta este Y aquí momento. estamos. Aquí es. Pero realmente no hubo como que algún antecedente familiar, que tus papás fueran médicos, algún familiar cercano, nada. Tengo un hermano que tiene parálisis cerebral, y vi a mis papás desde que él, a los 5 meses de edad, tuvo una encefalitis viral por una gastroenteritis y tuvo un paro cardiorrespiratorio y después de eso tuvimos parálisis cerebral y pues vi a mis papás en el caminar de muchos doctores. No tengo familiares doctores, soy la primer doctora en la familia. Pero sí vi, recorrí el camino yo era la hermana mayor, bueno, sigo siendo la hermana mayor, y vi cómo mis papás recorrían todos esos pediatras, esos neurólogos pediatras, y de ahí, pues, todo el caminar con mi hermano. Y eso que pasó con su hermano nos lleva a la segunda pregunta.
¿Por qué pediatría? ¿Su hermano influyó directamente en esta decisión? Claro que sí, porque yo también tenía la intención de cambiar la posibilidad de todos estos niños que cambian la vida del entorno familiar. Y sí, evidentemente fue pediatría hacia donde yo sabía que quería dedicarme. Pero una vez que tú decides hacer pediatría, digo, niños con PCI, pues a lo mejor te imaginarías que te irías más por la rama de neurología, ¿no? Y no de nefro. ¿Qué fue lo que te hizo estudiar nefrología? Bueno, es importante saber que yo no pasé el nacional a la primera. Entonces, al no pasar el nacional a la primera, pues todo el mundo sabe que ya a esa edad estás grandecito, ¿no? Entonces, ya te toca ir a ver a qué te vas a dedicar en ese tiempo para poderte mantener tú solito, y entonces conseguí un trabajo, y ese trabajo que ahora agradezco y digo qué padre, es que el doctor Juan Fernández de Castro, gran nefrólogo de adultos que está en el Hospital Ángeles del Carmen, me dijo, vente a trabajar conmigo. Y yo decía, pero nefro lo ves en la carrera muy someramente y no tienes idea. Y yo dije, bueno, pues vamos a trabajar, Por ¿verdad? la anécdota. Exactamente. Y me fui a trabajar con él y estuve del lado de él en su clínica de hemodiálisis en ese tiempo, y me tocó convivir con los pacientes nefrópatas, con los pacientes con alguna enfermedad renal, y me encantó. Me encantó todo lo que se vivía alrededor de esto, y aparte que tenía que ponerme a estudiar, puesto que no conocía mucho de lo que tenía que hacer y que todo era nuevo para mí y que me encantaba lo que hacía. Entonces dije, algún día platicando con él le decía, es que me gusta mucho nefro, pero los adultos no. Y Verdad de entonces, Dios. entonces él mismo me dijo, ¿por qué no haces nefropediatría? Y le dije, ¿cómo? ¿Existen los nefros pediatras? Porque de verdad, estamos hablando de hace mucho tiempo. Yo no sabía que realmente existía la subespecialidad en nefrología pediátrica. Y entonces me dijo, claro. Me dijo, tú haz pediatría y yo me encargo de que tú hagas nefropediatría. Le dije, ok, doctor, perfecto. Y entonces, ya que dije, sí quiero, ese año evidentemente estaba estudiando para volver a presentar el examen nacional de residencia, y que de ahí surgiera lo que ya sabíamos que sigue, que es realizar pediatría. Y sí, mi sueño se cumplió. Hice por segunda vez el examen nacional de residencia y quedo en el examen nacional de residencia. Y entonces, ya por fin dije, vámonos a pediatría. Y y llego a pediatría, a una gran sede, lo puedo decir, el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Soy hija del fraile. El civilacho. Es correcto, es correcto. Es una gran sede. Cabe mencionar que fui de las primeras de la Universidad Autónoma de Guadalajara que entré al civil Fray Antonio Alcalde, porque antes había algunas ¿Rencillas? rencillas, vamos a decirlo de esa manera, Conflictos. exactamente. Y fui una de las primeras no fui la primera, fui una de las primeras que entró al civil a la especialidad de pediatría. Porque volviendo un poquito en la historia, volviendo un poquito atrás, ya que nos dices que eres egresada de la Autónoma, ¿tú crees entonces que sí hay alguna diferencia entre las universidades, o había antes, de las universidades en las que estabas para entrar a alguna residencia? Bueno, o sea, existe esto, o existía antes, más
no por lo que sucedía dentro de la universidad, porque la universidad, sinceramente, yo sí creo que la hace el alumno. Era más allá de lo que realmente pasaba en las aulas, porque finalmente ahora te puedo decir que soy egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pasé por la Universidad de Guadalajara y también fue excelente, y también estuve en la UNAM, o sea, 3 universidades y las 3 han sido excelentes y no puedo decir ni diferenciar entre una mejor que la otra, sino que creo que el alumno es quien forja esa universidad. Entonces, yo creo que ya quedaron atrás es eso que se decía de si es una universidad de paga, si es una universidad pública, si es mejor una que otra, porque yo creo que hoy en día todas las universidades están a la par de esto, y además que cada vez hay más, o sea, cada vez hay más, hay muchas opciones, y eso las tiene que mantener con una calidad muy buena, ¿no? Doctora, y eso que nos menciona que el ENARM lo pasó en su segunda ocasión, me imagino que fue complicado el coordinarse para estudiar para el ENARM y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Porque ya trabajaba en la clínica de nefro. Entonces, ¿cómo fue combinar esto? ¿Cómo se preparó para el examen? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, sí, definitivamente, en el momento en el que no pasas, en ese momento se te cae el mundo porque crees que lo único que existe es la especialidad o que ese sueño o es un deber cumplir con que tienes que hacer la especialidad y que aparte de todo lo tienes que hacer inmediatamente saliendo de la especialidad, de la Universidad de Medicina. Y cuando no lo logras, pues es un shock. Y ese shock es decir, híjole, ¿qué voy a hacer? Y en ese qué voy a hacer, se los digo ahora, es una infinidad de oportunidades y que todas las cosas pasan por algo. Porque si yo no hubiera, o sea, tenido la oportunidad de trabajar ese año en nefrología, no hubiera descubierto que nefrología pediátrica era mi opción y que eso me iba a apasionar tanto. O sea, todas las cosas pasan en el tiempo que deben de suceder y eso hay que verlo como una oportunidad. Era muy difícil, sí, porque inmediatamente de que yo tenía que programar los pacientes de hemodiálisis, yo me llevaba los libros de los STEPS y eran los que leía. Dentro de la misma sesión de hemodiálisis me sentaba en mi banquito, al lado de la ósmosis inversa y me ponía a leer mientras el paciente estaba conectado, o los 2 pacientes estaban conectados en una unidad de hemodiálisis y me ponía a leer y subrayaba y entonces ya se terminaba la sesión de hemodiálisis, iba, les hacía la curación, los retornaba y así continuaban, ¿no? Y era así como lo lograba. Estudiando, porque sí tenía esa oportunidad de realizarlo dentro de las sesiones de hemodiálisis de los diferentes pacientes que tenía. Pero, ¿qué crees que fue diferente de tu primer ENARM al segundo durante tu preparación? ¿Qué crees que hizo esa diferencia para poder entrar? Romper el miedo y saber contestar un examen. Porque definitivamente no es que no sepas, sino muchas veces, justo con ese miedo que tienes, no sabes leer una pregunta y hay muchas cosas que quieren que respondas y las hacen justo así, dudosas para que no tengas la oportunidad de responder. Sí, como a veces, ¿no? Que viene el caso clínico y nada que ver con la pregunta, pero como ya leíste el caso clínico, asumes cuál va a ser la respuesta. Es correcto, Y o sea, no lees creo el que no es. O cosas incontestables también, ¿no? O sea, a mí me tocó que me preguntaban con el diagnóstico electrocardiográfico del paciente que tiene y no venía electrocardiograma. Bueno. Es correcto, sí, son una serie de cosas y bueno, en aquel entonces no era por computadora, en aquel entonces era las respuestas
a mano y evidentemente, pues te sudaban las manos, estabas en Haciendo un contra manchadero. exactamente, o sea, eran cosas en ese momento difíciles para ti y creo que eso nos pasa a todos, o sea, yo creo que si vas con una cierta madurez después de que ya dejaste de pasar el primero y el segundo, pues ya vas Pues mejorando. vas más relajado, ¿no? Vas sin saber que el mundo no se te acaba después de esto, que hay muchos más caminos después de haberlo presentado. Es correcto. ¿Pero no hubo algún curso que tomó? Sí tuve que tomar un curso, creo que se llamaba intensivo, del doctor Buitrón. Okay. Lo tomé. La primera vez no lo tomé. Y sí pasé bien. Porque menciona que también estudió de los steps. Ajá. Me genera duda, ¿por qué de los steps? Ajá. ¿Pensaba aplicar los steps? No, porque a mí me dijeron, si estudias de los steps, vas a pasar, porque te enseñan a responder Ok. un examen. Y entonces, como empiezas a tomar opiniones de todo el mundo, dices, me dijeron que con eso, ok, pues ahí compramos los steps. Digo compramos porque en ese entonces novio, ahora mi esposo, estábamos en la misma situación, o sea, fuimos novios desde la facultad y justo los dos no pasamos el primer ENAR. Entonces nos decían, tienes que bailar y dar vueltas en tu propio eje y con eso pasas el nacional. Vamos a hacerlo. No, pero me refiero, nos daban consejos y todo lo hacíamos, ¿no? Para lograr pasarlo. Sí, ¿no? que abrimos paréntesis, es una prueba de que el amor en la medicina sí Sí, existe, funciona, ¿no? y funciona y Sí, prevalece. ¿no? Desde la carrera y hasta la actualidad, la verdad, mis respetos, admiración total. Muchas gracias, se los agradezco mucho. La verdad es que soy muy afortunada. Mi esposo es un gran hombre y creo que hemos sabido pasar en conjunto las diferentes dificultades que se han presentado, porque claro que se han presentado, y nos hemos sabido comprender, yo Oye, creo. ¿Y cómo fue todo este proceso en el cual tú, pasas el ENARM y dices, ¿a dónde me voy a ir? O sea, ¿fue tu primera opción el Fray Antonio Alcalde o no? ¿O sí tenías otras opciones? Pero no le digan a nadie. Se va a quedar Aquí entre esto nosotros. es un secreto. Y Abby y Víctor que andan por ahí. Es correcto, no. No, la verdad es que como mi novio en aquel entonces, quería, ahora es traumatólogo, un gran traumatólogo, pero su primera opción de él era el Magdalena de las Salinas, allá en la Ciudad de México. Pues yo apliqué en relación a él, ¿no? Ujú. Dije, bueno, tú te vas al Magdalena, yo me voy al siglo XXI. Entonces hacemos El trámite. el trámite y él sí sale y queda en el Magdalena de las Salinas en su primera opción y a mí me mandan a la ciudad de Mérida. A Mérida. I'm married. Y entonces dije, no, o sea, yo me quería ir a la Ciudad de México, no, y renuncié al IMSS. O sea, dije, no, me voy a segunda vuelta. Claro que yo decía, Qué valor, ¿eh? no, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces, me dijeron, mete tus papeles al civil. Y yo, soy de la autónoma. Es segunda vuelta. No voy a quedar. Mételos. Yo creo que va a haber una plaza para ti. Pues de todas maneras no tenía otra opción. Era decir, ¿me la aviento o me la aviento? Y literal, después de que sacas tus papeles, fui con mis papelitos al civil. Y la verdad es que me recibieron muy bien.
Una persona, digo, de verdad que todo se acomoda. Una persona que había metido sus papeles al civil renuncia antes de, y por alguna situación personal, Safe. y yo iba llegando y me dicen, sí, te puedes quedar. Y yo, wow. Porque aparte tú eres de aquí de Guadalajara. Es correcto, yo soy de aquí de Guadalajara y entonces yo dije, bueno, cuando menos voy a poder quedar con mi familia, durante esta etapa. Sí, ahora sí que como dicen, cuando te toca, ¿no? Pero el novio, bien, gracias. Sí. En México. Y esta etapa de residencia con tu novio en México y tú aquí en Guadalajara, ¿cómo fue? Lo agradezco ahora, no saben cuánto. Nos Porque dimos paz y tranquilidad. Dejó de Sí. estar fregando. Dice. no, pero es que les voy a decir una cosa, o sea, en la residencia te vuelves loco, o más bien tienes algunas emociones al límite, Y es que te ocupa todo tu tiempo. es correcto. Entonces, pues seguimos siendo novios en ese momento y nos veíamos prácticamente cada 6 meses, o sea, tratábamos que nuestras Visita de vacaciones, sí, tratábamos Cita que ordinaria. No fue urgencia, no fue urgencia. Exactamente. Teníamos que hacer coincidir nuestras vacaciones para esto. Entonces, y aunado a que teníamos que hacerlo por autobús. Los vuelos en ese tiempo no eran tan accesibles como lo que ahora podemos hacer, y pues éramos residentes, entonces pues evidentemente el sueldo de residente te da para vivir Para ahí y nada más, ¿no? O sea, no. Oye, una duda, así de rápido. Ahorita, pues, yo conozco los sueldos que tuvimos nosotros y que tienes tú como residente, pero ¿cómo era el sueldo en ese entonces? O sea, ¿cuánto era? Para ver si ha aumentado algo. Más o menos, ¿eh? No quiero equivocarme, pero eran como 8,000 pesos al mes. No, pues no ha subido ¿Podemos decir tantísimo. de qué fecha estamos hablando más o menos? Porque realmente dicen en ese entonces, pero Sí, no, yo no sé no. realmente de qué tiempo estamos hablando. Porque Dos- realmente se ve joven, doctora. Les agradezco mucho. Les doy agüita, les ofrezco agüita. Estamos hablando de 2006. Sí. Yo estaba en la primaria. Para que vean. Pero ya sabíamos que queríamos medicina, la Sí. Eso No. está bastante bien. Sí, más o menos 2006, 2007, más o No, menos. sí se ve súper joven entonces, Sí. doctora. Sí, de verdad. Oye, ¿y durante la residencia hubo algún adscrito coco? ¿O cómo fue tu residencia durante tu R1? Bueno, debo decir que la sede de el Fray Antonio Alcalde, estábamos hablando de pediatría, Sí, ¿verdad? pediatría estamos todavía. Sí, pediatría ok. todavía. Porque se sabe que es Ese- pesado el civil. Se dice. Les voy a decir que es tanto trabajo, o sea, les voy a, de verdad, no se acaba en ningún momento y tú dices, ¿a qué hora se va a acabar? Y no pasa eso. No llega el fin. No, entonces tuve muy buenos adscritos, cada uno en su rama, cada uno con la suficiente admiración para poder justo con eso seguirlos y ver y tener el compromiso de eso que me enseñaban, poder retribuirlo con lo que hacíamos en el trabajo diario, ¿no? Entonces, cada uno sí puedo decir que veía lo bueno que cada uno de ellos tenían, ¿no? Y tuve pues muy buena formación a modo de cada uno. Porque también es evidente... Nombres, doctora. No, no se No, crea. no se crea, no se crea, no se crea, no se crea. De verdad, y también la formación, es que tengo la oportunidad de comparar. La formación en Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde, mis R's más
La verdad es que son unos tipazos todos. Y mis coerres las adoro. Digo las y los adoro, porque éramos 13 mujeres y un hombre. Entonces, fue muy bueno. Nos Sí. dominaban. Y mis R's que estaban en ese momento por debajo de mí también fueron grandiosos. Entonces, creo que podíamos salvarnos entre todos. ¿Y a qué me refiero en salvarnos? Porque, repito, es tanto el trabajo que no podías darte el lujo de decir el R3 está dormido mientras el R2 está haciendo, o el R1 lo está haciendo. No, no se puede. O sea, es mucho el trabajo. Nos tocó en aquel entonces la epidemia de influenza y evidentemente se fueron enfermando. Entonces se disminuía el número de manos para poder lograr trabajar. Entonces hacíamos guardias AB modificadas porque no había. O sea, y luego se aunó el dengue y decíamos, ahí viene el influengue. Pero eran filas interminables y además de todo porque es un centro de referencia de trauma. Entonces, los traumatismos craneoencefálicos y neurocirugía llega ahí y tú como residente eres bueno, no sé si ahorita suceda lo mismo, pero en aquel entonces tú eres quien recibía y no podías decirle a SAMU que no lo recibías. Porque finalmente, si no era centro médico, si era derechohabiente, si no era derechohabiente tenía que llegar al civil. Y entonces, pues te llegaba. Sí, pues era una concentración masiva de pacientes. Exactamente. Entonces, tú sabías que en tu guardia no había opción y no dormías. Pero no dormía ni el R3, ni el R2, ni el R1, porque no había la posibilidad de que no existieran esas manos para poder realizarlo. Entonces no era, por ejemplo, me ha tocado de que en otras sedes dicen, pero ya serás R3, ¿no? Y ya te tocará descansar, o ya serás R4, o lo que sea. Acá no había un ya serás. No había un beneficio. O sea, no había un beneficio de ser R2, R3. El único beneficio cuando llega es cuando te ibas al servicio social, de verdad, porque no había cómo descansar en las guardias, pero eso sí, les digo que realmente había una hermandad. Y esa hermandad se traducía en los viernes de sesión clínica y el que no estaba de guardia iba y era R2, R3, R4. A un lugar cercano al civil, está en Jesús García y le dicen el Zapotlán. Tomen nota, tomen nota, tomen nota. Bien conocido hasta por la gente que no es del civil, ¿eh? Y de verdad era una hermandad porque iba R3, R2 y el R1. Evidentemente, quien no estaba de guardia, o sea, si era respetar el que estaba dentro del hospital, pues estaba dentro del hospital y ya le tocará el otro viernes que el otro no va a estar dentro del hospital. Pero sí se formó una hermandad muy bonita porque entre todos nos rescatábamos, ¿no? Porque sí es una etapa tan dura física y emocionalmente, que necesitas de tu carnal, de quien te va a ayudar en ese momento. Evidentemente nos equivocábamos, pero salíamos al quite, ¿no? Porque también tus adscritos sentías la necesidad de no quedarles mal. No quedarles mal porque había ese respeto, ese decir, la verdad es que me enseña y ¿cómo le voy a quedar mal, no? Exactamente, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces, por esa razón es que, pues la verdad es que no tengo quejas dentro de mi residencia. Fue durísima. Sí. Me queda claro que con esas guardias fue durísimo. De verdad, y la verdad es que llega el momento en el que piensas que te vas a volver loco. Porque ¿Pensaste estás en muy renunciar? cansado. En pediatría no, En nefro sí. muchas veces. Bueno, ahorita vamos para nefro. Órale. Terminemos con pediatría porque realmente se me hace como que extraordinario eso que nos está platicando.
Porque este es el episodio 14. Ujú. 14 y de los 13 invitados previos, yo creo que no ha habido alguien que me diga que disfrutó de esa... Bueno, una persona. Sí. Sí, una persona, el doctor Ramiro nada más. Sí. Pero de ahí en más, no recuerdo a alguien que me haya dicho que disfrutó su residencia de esa manera, No, que había y una más hermandad. por pesado, Exacto, o sea. exacto. Entonces se me hace como que extraordinario. Ahorita que está tan en boca de todos el maltrato a los residentes, el abuso de las autoridades del mismo hospital, etcétera. En tu hospital, en tu residencia, hablando de pediatría, no se daba eso prácticamente entonces. No, claro que sí. Ah. Claro que sí se daba. Y claro que sabíamos que había adscritos, que ni siquiera pedíamos el que nos enseñaran, porque evidentemente no había algo bueno que enseñarte. Pero Pero entre residentes no pasaba, pues. Ajá, no, o sea, ahí eso es, sí eso es no. lo que me sorprende, Sí, pues. porque ahorita ya ves que entre residentes Hay tema, o sea. hay tema de maltrato a otros residentes. En ese momento no se daba en tu sede. En la residencia de pediatría, Sí, no. no. No, de verdad no lo hubo. Ujú. De verdad, tengo muchas anécdotas muy duras O sea, y difíciles una anécdota de estas que te haya marcado. de pediatría, no, o sea, en realidad, bueno, para decirles así, teníamos que... Hubo alguna vez que se estaban llevando el coche de una de nuestras compañeras que la dejó mal estacionada y salimos R2, R3 y R1 a rogarle Hacer un montón ahí. exactamente. O sea, a eso es a lo que me refiero de qué tanto podíamos estar Unidos. en la misma unión. O cuando algún otro adscrito quería tener un abuso de poder con alguno de nuestros compañeros, siendo desde R1, R2 o R3, pues evidentemente si por ejemplo, le tocó que le encargaran para el día siguiente una presentación y aparte tenía guardia, ¿no? O sea, eso claro que pasaba. ¿Y qué hacíamos entre todos? No, pues tú te encargas de los dos de urgencias, no sé qué, y tú y yo vamos a buscar. Porque no sé si se alcance a ver la máquina de arriba, pero Todo era máquina de escribir. todo era máquina de escribir. Entonces, lo que hacíamos entre todos era justo, o sea, tú vas a tener tu presentación, pero entre todos lo vamos a hacer y vamos Sí. a sacar el trabajo. Tuvimos más de 2 veces, bueno, recordando ahorita una de ellas, que una de mis compañeras, en plena guardia, 3 de la mañana, súper agitada, teniendo todos los partos que atender como peri, pues, perinateando y todo eso. Y entonces dice ella, voy a renunciar. Y entonces, ojo, toda la guardia, fulanita, no voy a decir su nombre, ella sí se acuerda de quién es, pero fulanita quiere renunciar. No, ¿sabes qué? ¿Tú qué estás haciendo? Vete, ayúdale, notea, mientras tú... Y entonces nos movieron a todos, pero todos con gusto. Todos. Y entonces, a las 6 de la mañana, teníamos todo listo. Claro, o sea, éramos un desastre humano, pero lo logramos. Y entonces ella nos dijo, gracias, no renuncié. Entonces creo que además de los buenos adscritos, porque sí, siempre hay un buen adscrito, siempre hay aquel que te va a proteger como paternalista y también, perdón por la palabra, pero va a existir el que te va a joder. Pero así es en la vida. También cuando ya no eres residente, así es. Digo, te das cuenta hasta después. Y entonces puedo decir que en mi sede, la verdad, me la pasé muy bien como pediatra. Sí hubo cosas catastróficas, sí hubo momentos terribles, pero si no tuviera esa hermandad de mis compañeros R+, QRs y R-,
creo que no lo hubiéramos logrado todos, porque era demasiado trabajo, era demasiado cansancio físico y evidentemente te lleva al límite. Doctora, y para entender un poquito la dinámica de su residencia de pediatría, ¿cómo era una guardia normal de R1 y cómo terminó siendo una guardia normal de R3? Nada más para entender qué tanta diferencia había. Bueno, por ejemplo, de R1 te tocaba urgencias en la guardia. Estamos hablando solo de guardia, ¿no? Sí, solo de la guardia. De R1 forzosamente te tocaba en urgencias la guardia y te tocaba el triage y sala, ¿no? Sala eran los intubados dentro de urgencias y pues realmente ahí te la pasabas entre la consulta del triage y en la parte de adentro que estaban tus niños intubados y siempre en urgencias y en terapia intensiva teníamos la fortuna de tener adscritos todo el tiempo, o sea, el adscrito de la mañana, el adscrito de la tarde y el adscrito de la noche, y aparte de las guardias de fin de semana. Porque había otros servicios que no había adscrito, ahí lo resolvías tú. Bueno, todos los que estaban ahí. Entonces ahí pasabas visita con los que tenías intubados y aparte de todo lo que iba llegando y te tocaban hacer las indicaciones, pero tu R3 que estaba contigo, porque ahí no había R2, tu R3 que estaba contigo te checaba tus indicaciones para ver cómo habías hecho tu rol de soluciones, qué le habías puesto y todo. Y te decía, no, a ver, vamos a calcularlo otra vez. Porque obviamente cuando eres R1, hasta que calculas unos 10 roles de soluciones, Sí, ya empiezas a fluir. Mientras tanto, lo sigues viendo y ya. Y entonces así era como lo hacíamos. Y de R3 te tocaba, porque se quedaba uno por guardia. Te tocaba pasar visita en todos los pisos, porque en los pisos no se quedaba ningún adscrito. En los pisos estaban solamente el residente. Entonces, exactamente. Entonces, el R3 pasaba guardia visita con su R2 o R1 que se quedaba de guardia y y se tenía que ver los otros servicios como neonatología, si hacía falta o no hacía falta, Ucinex y así era como era la guardia de la R3. Suenan pesadas de todos modos. Y doctora, durante toda esta residencia, ¿en qué momento nace? Bueno, yo sé que ya desde antes pero durante la residencia, ¿cuándo dijo? ¿Sabes qué? Pues bueno, sí, estoy bien cansada porque pues las guardias eran cansadas, pero sí, voy a hacer una subespecialidad. ¿O en algún momento consideró quedarse como pediatra o alguna otra sub de pediatría? No, la verdad es que siempre quise ser nefróloga pediatra y como ese era mi objetivo desde que entré, no lo perdí de vista. De hecho, muchos de mis compañeros no les gustaba la nefropediatría, entonces yo les cambiaba los servicios. Okay. Y entonces rotaba más por nefropediatría. Y mocos y diarreas yo no. No, solamente pues se fueron dando las cosas así y entonces me encantó y no hubo un momento en el que no tuviera esa visión y quería ser nefropediatra. ¿Y el hacer trámites para una sub, cómo fue ese proceso? Bueno, primero que nada siempre te recomiendan rotar. Rotar en el hospital en el que quieres estar. Cuando yo hacía esta... ahora sí que se oye bien antiguo, pero en mis tiempos no había otra formación de nefropediatría más que en la Ciudad de México. O sea, no había otra posibilidad. Era el Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el 20 de noviembre, siglo XXI y La Raza. Entonces, pues no, o sea, Raza y siglo XXI descartados porque yo no era del IMSS, exactamente, y descartados. Y el 20 de noviembre sí podía aplicar, pero mi objetivo estaba puesto entre el Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría. Y entonces, en mis tiempos, sí se podía aplicar a los dos.
pero solamente me fui a rotar al Instituto Nacional de Pediatría, me gustó más. Y me fui y roté. Hice examen en el infantil y en el Instituto Nacional de Pediatría. Quedé en los dos. Pero en el momento... Empezó, ¿qué me ofreces tú? No, en el momento en el que yo ya tenía la rotación hecha en el Instituto Nacional de Pediatría y ya cuando menos ese mes que roté me había empapado, aunque sea poquito, de cómo era su sistema, de cómo, y en el infantil lo desconocía porque no lo había hecho, pues dije, no, pues A lo mejor que acá. conozco. Sí, exactamente. Y entonces me voy para allá. ¿Y cómo te fue durante la residencia? Porque esa suena que estuvo mucho más dura que la de pediatría. ¿Cuántos años son de nefropedia, perdón? 2. Sí. Sí, ahí sí sentí el R1. Ahí sí sentí. Sí. Si acá ya estaba pesado, imagínate allá. Fíjense que la disciplina en la Ciudad de México es diferente a la Ciudad de Guadalajara. La sede es muy diferente. Las jerarquías ahí están marcadas. Ahí sí, desde tus coRs, entre si era o no egresado del Instituto Nacional de Pediatría, porque finalmente yo venía de una sede externa. Y y entonces te topas con muchas cosas que no habías vivido en la residencia, dentro de las cuales incluso a la hora que te hacen la entrevista, tú ya vas en esa entrevista incluso con miedo, ¿no? Porque te dicen, tienes que decir esto, esto, esto y esto, y no se te vaya a ocurrir decir que te vas a casar. ¿Cómo? No, aquí no. Y efectivamente, el día de mi entrevista no mentí tanto, porque de verdad... No mentí tanto. Yo creo que todos mienten un poco. Sí, en las entrevistas sí, no hay nadie 100% sincero, estoy seguro. Dice mi marido que lo negué. No lo olvida todavía. No, en realidad, el día de la entrevista todavía no estaba casada. Estaba a una semana de casarme. Entonces Sí lo negué. No, pero era una estrategia que me habían dicho para que pudiera quedar yo ahí. Y entonces, evidentemente, lo tuve que decir. Y ya que lo dije, ya pasó. Y me escogieron y entré. Y sí fue un momento muy difícil. Y la verdad es que hay muchas cosas que me marcaron dentro de la especialidad de nefropediatría que hoy hacen parte de lo que hago en este momento. Entonces, sí hacen la diferencia. Porque no puedo dejar de agradecer a cada uno de ellos. Aprendí de algunos de ellos lo que se debe de hacer y de muchos de ellos lo que no se debe de hacer. Ahí sí, en nefro, en algún momento dije, voy a renunciar. Y pero de verdad que no hay mejor entorno que tu familia y quien está a tu lado completamente para poder ayudarte en este tipo de situaciones difíciles. Sí, es que necesitas una red de apoyo, ¿no? Para no claudicar cuando ya estás en un momento en el que te sientes pues abajo, que no das el ancho, ¿no? Completamente. La verdad es que sí. Les cuento una anécdota que cambió así y que tiene que ver con esto, que yo estaba saliendo de posguardia, eran más o menos las 10 de la noche aproximadamente de mi posguardia, porque había dejado pendientes, salgo de la posguardia, llego al departamento con mi marido, que tenía pues 2 días prácticamente de no verlo, y él también era residente en ese momento. Llego y recuerdo muy bien que me estaba quitando el calcetín apestosísimo, posguárdico, y suena el teléfono de la casa. Aunque no lo crean,
había teléfonos fijos de casa. Eso es de cable. Le da- No, Aquí no vamos a estamos poner tan una foto. adelantados, ¿no? Y efectivamente suena el teléfono, ¿no? Y yo dije, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién Michelle, es? dejaste pendientes. Contesto el teléfono y era mi jefe. Y me dijo, regrésate ahorita. Y yo, ¿cómo? Ocupado. Doctor. Tit, tit. Y le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, regrésate, estás en trasplantes y hay una procuración orgánica, multiorgánica. Y yo le contesté, doctor, pero allá hay alguien de guardia, o sea, allá lo hay, ¿no? No es necesario. Y me dijo, te estoy diciendo que te regreses ahorita. Y yo estaba con el calcetín apestoso en la mano, volteando a ver a mi marido, y entonces le digo, y me dice, si no te regresas, date por despedida. Y yo, ok, colgué y empecé a llorar. De impotencia, frustración, estaba cansada. Y entonces volteo con mi marido, y entonces voltea y me dice, báñate para que te regreses. Y yo, O estás despedida también. ¿Qué? yo me acuerdo que lo volteé a ver y le dije, ¿cómo? Y me dice, ¿o qué? ¿No puedes? ¿A qué veniste entonces? Ala. Yo me la Ey. quedaba viendo, ¿Amigo o enemigo? llorando, y me dice, ándale, báñate. Báñate para que te regreses. Se los prometo que yo bañándome estaba llore y llore y llore. Y en lo que yo salía, él me estaba haciendo un sándwich de lo que puede tener un residente en su casa. O sea, no muy apetitoso, pero en ese momento. Pero- O sea, Un jitomate por ahí, tal vez. es correcto. Y Que es entonces amarillo. salgo, veo el sándwich, yo tenía muchísima hambre y todo, me lo como, me sabe delicioso. Y entonces me dice, regrésate. ¿Ya lloraste? Está bien, regrésate. Porque yo sé que tú puedes. Fue lo último que me dijo. Agarré mi mochilita, le volví a meter más ropita. Entonces regreso y llego y veo, estaba sumamente molesta. Porque yo llego y veo que ahí estaba mi compañera de guardia, había yo ya era R5, o sea, estaba la R5 y la R4 que se quedaban de guardia. Pero llegaba la que estaba en trasplantes porque había una procuración multiorgánica. Pero no había entendido la situación. Entonces, pues evidentemente empiezan las llamadas, empieza todo, porque era una procuración multiorgánica. Y entonces, cuando empiezo a ver que mis propios adscritos me llamaban al teléfono y me decían, Michelle, tienes la hoja tal, está foliada, ve y arráncalas de tal. Entonces yo iba y lo hacía, y entonces, Michelle, y entonces me hablaba el otro, y entonces todos estaban haciendo que todo cuadrara perfecto. En ese momento me toca meterme con la psicóloga del instituto para hacer la petición de los órganos, ¿no? Me meto, veo a los papás, yo estaba hartísima, súper cansada, y entonces veo a la psicóloga y le empieza a pedir, y le empieza a decir a los papás, y les empieza a hablar sobre el regalo, y entonces me cae el 20. Dije, wow, estoy en una procuración multiorgánica. Y los papás dijeron que sí. Y en eso dicen que sí, firmamos las no sé cuántas hojas se tienen que firmar. Y de ahí me toca ir al quirófano para hacer la procuración
evidentemente yo no soy quirúrgica, pero estar ahí presente de esa procuración multiorgánica, de verdad, con todo el respeto que me merecen los donadores, fue algo hermoso. Fue algo de sumo respeto, fue algo de sumo que era una pequeña, y me tocó hacer cada una de las llamadas que tiene uno que realizar para ver a los posibles receptores. Era un tiempo casi cercano a Navidad. Entonces, me tocó hacer las llamadas y de decir, vente porque a lo mejor hay una posibilidad. Y tener a las familias de todos esos receptores esperando su regalo de Navidad. Cuando llegan absolutamente todos mis QRs, todos los adscritos, todos me empiezan a ayudar. Todos empiezan a, no, doctora, tiene que tener esto, no. Las enfermeras, en complicidad, me llevaron, me acuerdo, un lonche de chilaquiles para que comas. Yo nada más recuerdo que, ay, se me rompe la voz, pero nada más recuerdo que pasaron 2 días y yo no me había dado cuenta que habían pasado 2 días más. Entonces, era sumamente cansado, pero después de eso tuve esos 2 trasplantes de los 2 niños que pudieron recibir su riñón. Cuando los 2 niños se van de alta, mi jefe me habla a la oficina, que era la oficina más temida, porque tú sabías que si entrabas a esa oficina era porque había problemas. Es el que originalmente te marcó. El que me marcó. Y entonces, cuando me habla y me dice, ven para la oficina. Ahí voy. Y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice, no? Y entonces estaban los papás de ambos niños. Y entonces dice, pues nada más les quiero decir que gracias a ella, sus hijos están trasplantados. Lleva mucho tiempo aquí en el hospital, pero fue gracias a ella. Y yo me solté llorando. Y entonces dije, wow, sí era personal. Sí lo tomé personal porque él tenía ganas de que yo viviera y que aprendiera de todo eso que probablemente no lo iba a volver a vivir. Y ahora sé que ese cansancio, esa locura, no fue mía nada más. Fue de los adscritos, de mis QRs, y que yo no había visto que así es nuestra vida. Que te hablan, aunque te acabas de quitar el último calcetín apestoso, y te dicen, regrésate, porque tu paciente está mal, o porque tu paciente está por recibir esto. Y así es. Completamente así es la vida. Y yo no lo había visto así. Al final de mi residencia, mi jefe le dijo a mis papás, no tienen una idea de lo que la hice sufrir. Y yo, o sea, sí se daba cuenta. O sea, Maldito. sí. Maldito. Pero porque tiene un potencial enorme y la hice que se diera cuenta de lo que sí iba a vivir afuera. Y el chiste de saber resolver los problemas. Nunca me había dado cuenta de eso. Pero la verdad es que hoy digo gracias. Porque a pesar de que fue la locura, a pesar de que muchas veces quise renunciar, a pesar de que decía, esto es injusto, ahora lo veo como, qué afortunada. Hoy tengo bases para
lo que me pasa día con día y tú lo vives. Tu paciente cuando se muere, tu paciente cuando no sabes ya qué más vas a poder ofrecer porque agotaste todas las posibilidades. Y es ahí donde dices, ay, caray, aquí no me puedo cansar. Aquí el que está enfrente de mí podría ser mi mamá, podría ser el hijo de mi amigo y se convierte en completamente tu responsabilidad. Y es cuando dices, valió la pena. Y sí, efectivamente, ahí pueden pasar 3 días seguidos, pero acá puede pasar la semana entera y tú tienes que estar entero para esa persona, para brindar lo mejor que hay de ti y también decir, no tengo nada más que hacer más que estar con usted. Y en este carrito, desde el momento en el que usted me escogió, no me bajo. Y hacia donde vayamos. Y eso realmente marcó, y si lo vemos desde otro punto de vista, yo nada más puedo decir que cada uno de mis adscritos les puedo decir muchas gracias. Y a mis residentes de arriba y a mis residentes de abajo también, porque en el momento en el que tuvimos que sacar la casta, lo hicimos juntos. Y por eso yo digo que tanto pediatría como nefropediatría para mí han hecho una gran diferencia que sí fue desgastante, que sí te lleva al límite, pero que satisfactoriamente dices, bueno, estoy aquí como un ser humano que quiere ayudar a otro ser humano, nada más, y que me trato de preparar todos los días ante cualquier adversidad, porque pues esas adversidades tienen nombre, apellido, son hijos, son hermanos. Sí, no, doctora, la verdad que me deja con la piel chinita. Ay, Así la verdad, y yo- son experiencias que al final te forjan como lo que eres hoy en y día, te ¿no? marcan. Completamente. O sea, te marcan Y ahora totalmente. yéndonos a ya la nefróloga pediatra, ya egresada, ya en su práctica privada, ¿qué es lo que más haces o cómo te va en la práctica privada? Pues por azares del destino me he dedicado, yo creo que a todas las terapias intensivas, o sea, la nefrocrítica, este, y eso es lo que hago. Tengo grandes equipos hermosos, que me invitan en las terapias intensivas en cuanto ven a un niño que tiene la posibilidad o desarrolla una falla renal, y es mi gran o el gran volumen de a lo que me dedico. Doctora, pues bueno, traemos una dinámica para realmente como mitos, si es verdad o puede ser en algunos casos, para que nos digas y ahí nos ayudes con un poquito con el tema de los estudiantes. Va que va. ¿Sale? Mira, te voy a decir la primera y es que los niños no hacen piedra en los riñones. Falso. Todos los niños pueden hacer en algún Mira. momento de su vida un, un, un lito renal. Ok. Otro es, si es verdad que un niño moja la cama, es porque está traumado. Falso. Evidentemente hay que abordar también la situación, tanto emocional, pero lo más importante es descartar todas las posibilidades orgánicas, un reflujo vesicoureteral, alguna situación con respecto a su vejiga. Entonces, falso. Hay que ver primero lo orgánico y acompañarlos con lo emocional. Ok. Otra de las preguntas, ¿un jugo de arándano cura la infección urinaria? No, desgraciadamente no. No, ayuda el tomar antioxidantes manteniendo un pH urinario, pero pues te puedo decir de los beneficios de comer el arándano y o comer una fresa, también incluso ajo, que son todos los que pueden ayudar, pero no curan la infección de vías urinarias. Ayudan
y mantienen mejor esa vejiga para que no tengas tantas infecciones, pero no lo cura. Ojito, ¿eh? Ahora, bueno, va con algo de un lema que usted tiene mucho en redes sociales, es no tomar agua daña los riñones. Verdadero. ¿Y tú ya te tomaste tu agüita? Es muy importante, la verdad es que necesitamos mantenernos hidratados y el no tomar agua es una de las situaciones en las cuales los riñones pueden verse amenazados, porque en la parte intersticial, en la parte tubular y en la parte glomerular necesitan de esa agüita para mantener adecuadamente esa filtración. Uh-huh. De hecho, en el episodio de hoy, nada más estamos tomando agua por recomendación de la nefróloga. Estamos tomando nuestra agüita. Otra es, los residentes no pueden equivocarse. Esto es falso, completamente. Digo, yo creo que en el momento en el que nos sintamos infalibles cualquiera, ese momento nos va a hacer que nos equivoquemos. Porque los residentes, los adscritos, todos hacemos de un aprendizaje diario. Y normalmente en esa equivocación es de donde más aprendemos y tomamos algunas experiencias para que no vuelva a suceder. Entonces es falso. Todos nos podemos equivocar. Y la última, en medicina, si no sufres, no aprendes. Falso, pero... Ay, verdad. Bueno, a mí titubeando. Quisiera decirles rápidamente que dentro de la medicina hay muchos acontecimientos que te marcan y que hacen que tengas un aprendizaje de estos. Y en estos puede ser que tengas un sufrimiento, pero no tiene que ser la actualización o el aprender no tiene que ser precedido de un sufrimiento. Pero evidentemente dentro de nuestra carrera existen muchos momentos en los cuales tienes un sufrimiento. Cuando se te va un paciente, cuando querías hacer algo y no lo pudiste hacer, recibes un sufrimiento y no significa que de eso vas a tener un aprendizaje forzosamente o que alguien tenga que infligir un sufrimiento sobre ti. Pero decir que para aprender hay que sufrir, no, pero dentro de nuestra carrera sí hay muchas cosas sufribles que te generan aprendizaje. Doctora, y siempre, tenemos dos secciones al final del podcast una se llama las interconsultas. Nosotros publicamos en redes qué invitados vamos a tener y la gente nos hace preguntas que quiere que le hagamos a usted como especialista. Entonces, si le parece, vamos a empezar con la primera interconsulta, Pablo. Déjame la busco, Alan. Creo que ¿Me la mandaste? Sí, está en el grupo. Empiezo yo si quieres. Va. Hay muchas preguntas, algunas ya se respondieron en el podcast con toda la plática que ya nos dio. Voy a tratar de localizar las que no se hayan hablado todavía. Uh-huh. Creo que esta me parece interesante. ¿Qué avances recientes en nefropediatría te emocionan o han cambiado la forma en la que trata a sus pacientes? Híjole, son muchísimos. Dentro de ellos, las enfermedades raras es una parte que me apasiona porque también es otra parte que he tenido la oportunidad de la cual dedicarme. Entonces, hoy en día hay enfermedades que podemos tratar con anticuerpos monoclonales más actuales, disminuyendo los efectos adversos que podemos tener y teniendo una mayor sobrevida con una calidad de vida adecuada para cada uno de los pacientes. Otra parte que me apasiona es, por ejemplo, los avances en las terapias lentas de reemplazo renal continuas, que ya nos podemos unir a ECMO, y que podemos tener una mejor sobrevida, alcanzarla adecuadamente, disminuyendo las posibilidades de insulto hacia los riñones y además de esto,
esto nos da la gran oportunidad que es trabajar en equipo, porque de verdad eso hace completamente la diferencia y eso ahora se puede realizar. Hoy, de hecho, así lo hacemos, porque si no lo hacemos en equipo, no podemos. Y eso la verdad es que hace que hagamos la diferencia, porque finalmente lo que nos une a todos estos, ante todos estos avances es el propio paciente, ¿no? Es lo que nos mueve día con día, es que le vaya bien a tu paciente. Otra de las preguntas que nos hicieron fue, ¿cuál crees que es el mayor mito o desconocimiento que existe entre los médicos generales sobre la salud renal en niños? El juguito de arándano. No, ¿saben qué? Que creo que está muy simplificada la nefrología. Creemos que el paciente que debe llegar al nefrólogo pediatra es el que tiene insuficiencia renal. Y hay un montón de situaciones que podemos abarcar y que son prevenibles y que podemos hacer en conjunto con el médico general. Yo creo que los médicos generales en realidad son el parteaguas de muchas especialidades. Una de ellas es la nefrología pediátrica, porque todos deberíamos de saber leer un examen general de orina. Es la biopsia renal alcanzable para todos porque es a bajo costo, pero lo que hace la diferencia es saber quién lo interpreta. Entonces, el médico general que llega a la comunidad, el niño que llega con proteinuria, el que el médico general lo derive para que llegue al pediatra y el pediatra pueda observar por qué hay proteinuria, por qué hay eritrocituria, por qué hay cristaluria. Entonces, eso hace la diferencia, porque deberíamos de ser de conocimiento hacia todos que el examen general de orina no nada más ve infecciones de vías urinarias, sino refleja el cilindro, refleja el glomérulo, el túbulo, la concentración y todas esas situaciones que las vemos en densidad urinaria, pH, proteínas, eritrocitos, glucosa, y que ya podemos discernir hacia dónde debe de ir nuestro niño. Doctora. Bueno, tenemos una última pregunta. Es la última. ¿Cuál es la relación que tiene con los padres de los pacientes? ¿Qué es más difícil, tratar la ansiedad en los padres o en los niños? No, hombre, los niños son hermosos, los niños son resilientes, los niños ahora sí que son magia. Pero también dentro de nuestra especialidad es importante, y creo que es lo más importante, es tener empatía, compasión, resiliencia, porque evidentemente ese padre está sufriendo con una angustia que es la pérdida de salud de su hijo. Y si evidentemente estamos viendo que se relaciona al nefrólogo con ese especialista que ve solamente insuficiencia renal, pues entonces el papá que está llegando contigo desde antes de entrar a la puerta viene a la defensiva porque quiere escuchar que su hijo no tiene insuficiencia renal. Y evidentemente eso hace que el padre sea ansioso y eso hace que tengas a papás que están angustiados. Pero en cuanto los cobijas y les dices y explicas, haces que ese pequeño se siente incluso mejor, porque el pequeño viene angustiado porque está recibiendo la angustia de sus padres. Entonces, en cuanto en ese trato humano en el que le explicas al pequeño y decimos la verdad, porque el niño necesita saber la verdad, es decir, te voy a picar y sí te va a doler. ¿Por qué decimos no va a doler? Claro que no, el niño tiene que estar informado de lo que le va a pasar. Entonces, vas a tomarte este medicamento, sabe horrible, sabe a pescado, pero te lo tienes que tomar. O sea, siempre va ligado la una cosa con la otra, porque
tenemos que tratar al paciente y a sus papás con la dignidad que merecen, y eso hace que el respeto haga que te tengan confianza, porque les estás diciendo la verdad. Y eso funciona completamente y se brindan hacia ti tanto los papás como los pacientes. Pues ahora sí, doctora, la verdad, un episodio de mucho provecho. La verdad es de que estuvimos encantados de tenerla aquí con nosotros. Tuvo muchas experiencias que, híjole, nos dejaron con la piel chinita. Y No, yo creo que está para una parte 2, ¿no? sí, la verdad es de que nos faltaron muchas cosas por preguntarte acerca todavía de más cosas de nefrología, ¿no? Pero de mucho provecho, la verdad, el episodio. Gracias por venir con nosotros. Doctora, sus redes para que la puedan seguir, ¿dónde la pueden buscar? Soy Michelle.Arechiga, soy doctora Michelle Arechiga. Así me encuentran tanto en Instagram como en Facebook. Y solamente no se rindan, de verdad, todos y cada uno de nosotros, en cuanto buscamos nuestro sueño, hay que tener una súper red de apoyo. Rodéense de buenos amigos, rodéense de sus padres, si así lo pueden hacer, de sus hermanos, de sus tíos, de sus parejas, esposos, esposas, novios, novias, porque finalmente eso hace la diferencia entre el claudicar y no claudicar. Pues muchas Doctora, gracias, muchísimas doctora. gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes que nos están viendo, ya saben, si les está gustando lo que estamos haciendo, regálenos un follow, un like, también a la doctora. Comenten, compártanlo y gracias por pasar visita con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.